Hola, buenas noches. En Crímenes de Córdoba de hoy ofrecemos el segundo capítulo de la saga, segundo y último capítulo de la saga de victimaria a víctima. La historia de Eli Díaz, aquella joven adolescente que en 2006 se encontró con un juicio por la muerte de su pequeña hijita recién nacida. Fue absuelta, es lo que vimos en el primer capítulo, y en ese juicio se descubrió que quien había abusado de ella durante años era el papá de la criatura. Por eso se derivó en una segunda parte, que es la que vamos a ver hoy, comienza hoy con el juicio a Jorge Benavides, el responsable de abusos durante tantos años. Luego, en este programa vamos a ver cómo ha sido la evolución positiva de Eli Díaz luego de la absolución. Pero primero vamos a centrarnos en el juicio de Jorge Benavides. Para ello contamos nuevamente con el apoyo de Miguel Ortiz, periodista de Villa Dolores. Benavides fue juzgado en 2008, le dieron 8 años de prisión, que en realidad se convirtieron en 5 años y 3 meses de prisión efectiva. Fue liberado en el año 2012, después de eso él vendió todo de San Javier y se fue a vivir a Córdoba, donde tengo entendido que todavía reside, ¿no? Lo cierto es que este hecho que nos marcó profundamente a toda la comunidad de Villa Dolores y de Tralasierra, marcó también un antes y un después en la historia de los abusos de Tralasierra. El mismo José Luis Serioni, que también es escritor, ha marcado y ha postulado que los abusos sexuales en Tralasierra son prácticamente una epidemia. Es realmente digno de ser estudiado el tema. La misma Eli luego ha dicho que ella reconoce que en su misma familia había una historia de abuso. Y bueno, lamentablemente en toda la zona hay una alta frecuencia de esta problemática. Sobre estos dos temas vamos a hablar en el próximo bloque. Por un lado, los abusos intrafamiliares y los abusos en general en el Valle de Tras las Sierras, como así también en el interior provincial, en muchos lugares alejados de las grandes ciudades, donde se toma como algo naturalizado, lamentablemente, pero el caso de Eli Díaz acaso haya actuado como bisagra, como un antes y un después para prevenir estos males. Vamos a la pausa y luego vamos a estar ni más ni menos que con la protagonista de esta historia. Una dosis de conciencia, una dosis de Sputnik. Una dosis de conciencia, una dosis de AstraZeneca. Una dosis de conciencia, una dosis de Sinopharm. Una dosis de conciencia. Si te vacunaste, seguí cuidándote. Vacuídate. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Alé, 30 años en la defensa penal. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. Sabemos que todavía hay dudas sobre cómo inscribirse para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Por eso, el Defensor del Pueblo dispuso personal presencial capacitado para resolver dificultades y concretar el proceso. Los interesados, en especial personas mayores, serán asesorados sobre el uso de la plataforma Ciudadano Digital. Deben presentarse con DNI en De Anfunes 352, Córdoba Capital, en el horario de 9 a 14 horas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0800
0800-777-0337, de 9 a 14 horas. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contenciosos Administrativos y de Familia. La ciudad suma su tercer centro operativo y llegan más soluciones para los vecinos. El intendente Martín Yarlora presenta el Centro Operativo Ruta 20 en una nueva instancia de descentralización operativa, completando la idea de Rubén Martí, 25 años después del primer CPC en la capital. Este tercer centro operativo brindará soluciones a más de 70 barrios de la ciudad, mejorando su infraestructura urbana a través de trabajos como erradicación de basurales, limpieza de espacios verdes, calles, levantamiento de podas, reparación y reemplazo de luminarias, restauración, nivelación y compactado de calles de tierra, desagotes y retiro de escombros, entre otras intervenciones. La desconcentración operativa avanza y nuestra ciudad se recupera en cada barrio. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Bueno, como les habíamos prometido, con la propia persona que es el centro de esta historia, primero por haber sido abusada, luego por haber tenido, a raíz de la absolución y a raíz luego de la condena de Jorge Benavides, un cambio en su historia, algo muy positivo, una historia de resiliencia ejemplar realmente, la de Eli Díaz. Aceptó hablar con nosotros, en su casa nos recibió junto con el periodista Miguel Ortiz, y pidió, porque vamos a resguardar su presente, hacerlo de espaldas. O sea, me van a ver el rostro a mí, pero ella va a hablar de espaldas a la cámara porque quiere preservar su actualidad. Se va a referir al caso. Comenzamos preguntándole en qué contexto sucedieron los abusos como primer tema de conversación. Lo veamos. ¿En qué marco sucedieron estos abusos? Marco familiar, fundamentalmente, ¿verdad? Sí, marco familiar. Yo vivía con mi mamá, mi papá y 7 hermanos. Yo soy la segunda de esos 7 hermanos. Y bueno, Benavides era un hombre, bueno, amigo de la familia, que ellos, mi papá y mi mamá, querían mucho y respetaban mucho también. Él tenía como un lugar muy preparado para él, digamos, dentro de la familia. Él iba mucho, ayudaba mucho también y bueno, eso era lo que permitió que él estuviera siempre en mi casa y siempre me tuviera cerca. Yo recuerdo el primer hecho cuando tenía 9 años y estaba sola, me acuerdo muy bien de ese día. Y después los abusos se siguieron dando porque él era muy cercano a la familia. Periódicamente iba a mi casa. Y bueno, como yo siempre digo, con el tiempo me fui dando cuenta de que él siempre había ido por mí. Él no iba porque tenía la intención porque era bueno y tenía intención de ayudar, sino que él iba... Tenía el interés de vos. Sí, él iba por su víctima, él iba por mí. Y eso fue así durante gran parte de mi vida. Las cosas graves sucedían en soledad, pero también sucedían cuando estaban tus padres o tus hermanos. Siempre también sucedían cuando estaban mi padre, mis hermanos, y bueno, parte de los abusos en su casa, en mi casa, y así en la cotidianidad. No era que los manoseos hoy, ¿no? O sea, los abusos más grandes se dan cuando estamos yo sola y él. Que él de cualquier manera hacía que llegaran ese momento para estar los dos. Él preparaba el escenario, preparaba las cosas para que eso se diera. ¿De alguna manera sentís que tus padres han sido responsables? ¿Responsable de los abusos? No, quizás no, pero sí de no haber hecho algo.
Pero bueno, yo entiendo que también en todo ese contexto no pudieron hacer algo. Yo no creo que no hayan hecho algo porque no me quisieran, creo que no tenían las herramientas para hacerlo. Incluso creo que tampoco eran conscientes de que eso estaba mal. Sí sabían que pasaba, pero no sé si del todo tenían conciencia de que eso estaba mal y que había que denunciarlo. No sé si le podían decir algo ellos a él, si se animaban, como que él era tan imponente que no daba lugar a otra cosa. ¿Tenía mucha ascendencia, mucho poder sobre ellos? Tenía mucho poder, sí, porque uno es minoría cuando es humilde, cuando tiene necesidades, cuando es chico, cuando hay muchas necesidades, básicamente eso. Es preocupante lo que relata Eli y quisimos indagar un poquito más en lo que ella fuera de cámara nos había dicho, que era que esto de los abusos intrafamiliares era de algún modo algo que se repetía de generación en generación. Escuchemos lo que nos cuenta. ¿De algún modo sentís que esta situación de los abusos ha habido muchos ejemplos familiares que se han sucedido de generación en generación? Para mí sí, para mí yo no soy la única que lo vivió. Para mí estas son historias que se vienen arrastrando en el tiempo y en las generaciones. Hay cosas que me hacen ver que hay alguien que también lo pasó antes que yo. ¿En tu familia? En mi familia. Y no solo de víctimas, sino también de abusadores, ¿no? Dentro de la misma familia. Y bueno, eso creo que es producto de que es algo que está como incluido como normal, es algo naturalizado que se tiene, algo que yo no sé si no son conscientes de que está mal porque provoca dolor. Esta situación que se vive en la zona, como que está naturalizado de muchas familias, los abusadores y las víctimas, ¿es algo que se sostiene en el tiempo, que actualmente vos ves que está, o que es de otra época ya? Yo creo que siempre hubo abuso, con la diferencia que ahora se denuncia más. Antes yo creo que lo callaban y lo pasaban, no sé si lo superaban, pero seguían su vida, las mujeres criaban sus hijos y que seguían haciendo su vida así, con ese dolor. No se hacía nada, y ahora sí se denuncia porque creo que hay otra conciencia de que eso está mal. Está como, nos han dicho que eso está mal y lo hemos podido entender que está mal. Sí creo que sigue habiendo abuso porque los abusadores siguen estando. Y las cárceles dicen que en esta zona tienen muchos hombres detenidos por abuso sexual de niños. Sí. Todo dice que empiezan en la niñez. Siempre buscan, creo que los abusadores siempre buscan al que no se puede defender, al que no tiene herramientas para defenderse, al que no sabe que eso está mal, al vulnerable. Y en el final de nuestro encuentro con Eli, le preguntamos, luego de aquel juicio, del juicio a su victimario y los 15 años transcurridos, ¿cómo se siente? ¿Cómo es el presente de Eli Díaz? Escuchemos. ¿Cómo estás vos hoy? Bien. Yo de verdad es esa la palabra, estoy bien. A mí, de mi abusador, yo no siento nada, no me importa si está bien, si está mal, dónde está, cómo está. No me genera nada que me lo nombren, absolutamente nada. Yo estoy re bien. Yo logré dejar de ser víctima, esa es una de las cosas que pude abandonar ese lugar. Y eso es lo que me ha dado la vida que tengo hoy, que estoy bien, que rehice mi vida, que puedo estudiar, que puedo trabajar, que tener mi casa. Bueno, eso. Sin entrar en detalles, vamos a decir que estás estudiando, que vas a adquirir una nueva profesión, que te estás sosteniendo, que tenés tu casa. Sí, estoy bien y yo creo que es porque también me han acompañado mucho. Yo no he estado solo en este camino. Yo a veces veo tiempo atrás y me doy cuenta de que o da la sensación de que soy otra persona y en realidad
soy la misma que carga esa historia, pero yo la puedo ver distinta, la puedo ver diferente. Y es cuando dejas de ser la víctima. Pero para eso también hay que hacer cosas. El abusador está condenado, hay una sociedad que entendió que eso estaba mal. A lo mejor vos pensás que se hizo justicia, por eso lograste hacer ese cambio. Yo creo que el que se haga justicia es una de las grandes cosas que te empujan y que vos podés decir, está bien el que yo haya entendido que esto estaba mal, y hay alguien pagando por el daño que hizo, o que pagó. Y ya no me importa más nada. Como te decía, a mí de mi abusador no me importa nada. Si está bien, si está lejos, si está cerca, cómo está, si vive, si no vive, me da lo mismo. A mí me importa que yo estoy bien y creo que por eso no me importa nada de lo demás. Y socialmente, seguramente la gente se acuerda de mí, se acuerda de mi historia, me pueden volver a juzgar o no. Bueno, pero la diferencia es que a mí ya no me afecta porque yo pude entender otras cosas que por lo menos, por ejemplo, saber que está mal lo que pasó, que yo no elegí esto y eso que pasó. Y ese es el camino que yo tengo. Estoy bien. Claro, además está el juicio social, que ya se dice eso está mal, no se naturaliza, sí. Y lo toma la gente de otro modo. Y yo creo que ahora que nos eduquen sexualmente, que nos eduquen, que en la escuela se diga que eso está mal, que el cuerpo es sagrado y que no lo toca nadie, que ahí no existe el tío, no existe el amigo, no existe nadie, eso es una herramienta valiosa que tenemos todos para que esto no pase, porque a mí no me pasó esto porque sí. O sea, hay un montón de circunstancias que predispusieron a que esto pasara. Y eso que hablábamos antes de la generación en generación, ¿vos sentís que acá se cortó? Yo creo que en mí cortó y tengo la seguridad de que a mi hija no le va a pasar, como tengo la seguridad de que antes de mí también pasó. Y a mí me da mucha tranquilidad saber que a mi generación, a la que viene, a mi hija, no le va a pasar. Uh-huh. Y eso me deja en paz también. Bueno, gracias por recibirnos y por tu amabilidad. A ustedes. Una dosis de conciencia, una dosis de Sputnik. Una dosis de conciencia, una dosis de AstraZeneca. Una dosis de conciencia, una dosis de Sinopharm. Una dosis de conciencia. Si te vacunaste, seguí cuidándote. Vacuídate. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estudio Jurídico Arias. Abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental. Gente de radio. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal.
Sabemos que todavía hay dudas sobre cómo inscribirse para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Por eso, el Defensor del Pueblo dispuso personal presencial capacitado para resolver dificultades y concretar el proceso. Los interesados, en especial personas mayores, serán asesorados sobre el uso de la plataforma Ciudadano Digital. Deben presentarse con DNI en de Anfunes 352, Córdoba Capital, en el horario de 9 a 14 horas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0800-777-0337, de 9 a 14 horas. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contencioso Administrativos y de Familia. La ciudad suma su tercer centro operativo y llegan más soluciones para los vecinos. El intendente Martín Yarlora presenta el Centro Operativo Ruta 20 en una nueva instancia de descentralización operativa, completando la idea de Rubén Martí, 25 años después del primer CPC en la capital. Este tercer centro operativo brindará soluciones a más de 70 barrios de la ciudad, mejorando su infraestructura urbana a través de trabajos como erradicación de basurales, limpieza de espacios verdes, calles, levantamiento de podas, reparación y reemplazo de luminarias, restauración, nivelación y compactado de calles de tierra, desagotes y retiro de escombros, entre otras intervenciones. La desconcentración operativa avanza y nuestra ciudad se recupera en cada barrio. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. No es un caso fácil, no ha sido fácil hacer este programa por el dolor que implica, por la historia, pero por suerte hay algunas cosas que han cambiado y que, gracias a todo, Eli puede escribir una nueva historia. Nos reunimos con una abogada que es amiga de ella y su abogada durante el proceso contra Benavides, Leticia Celli, militante de derechos humanos. Interesantísimos conceptos. Elegimos reproducir de ella lo que dice de esta cuestión resiliente de Eli Díaz, que es de aquella mujer vulnerable a esta de hoy, que se ha superado como un ejemplo para muchas mujeres. Leticia Celli. El proceso de Eli Díaz, la verdad que es un proceso impresionante de transformación de mujer como mujer, que para quienes estuvimos estuvimos tan cerca de ella en todo lo que significó ese proceso, fue realmente llamativo y reconfortante pensar que se puede, ¿no? Que una mujer puede salir de una situación tan terrible a ser hoy la mujer que es, una mujer impresionante, madre, trabajadora, y esencialmente haber podido reconocer sus derechos. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Es lo que interesa ver. Y bueno, Eli, cuando a ella la detienen en febrero del 2006, que yo comencé a ir a verla a la cárcel, a Bower, aquí en Córdoba, era una persona, una mujer, una niña, una adolescente, no sé cómo decirle, tenía 18 años, y habiendo vivido todo lo que he vivido, como haber concentrado toda una vida, ¿no? Entonces es difícil describirla dentro de esas categorías. Yo diría como mujer completamente vulnerable, donde ella sentía y opinaba que lo que le había tocado vivir por la naturaleza, por ser mujer y por haber nacido en el lugar que nació y que no le quedaba otra. En aquellos momentos tal era el estado de vulnerabilidad que ella decía que prefería estar tras las rejas, prefería estar presa en la cárcel a estar en libertad, que se sentía más segura allí. Imaginémonos el estado de indefensión en el que se encontraba ella. Luego Eli, a partir de 9, 10 meses después, cuando se hace el juicio,
contra ella, donde ella era acusada de homicidio agravado por el vínculo, puede comenzar a hablar. Era una persona muy callada y por supuesto nunca le había dicho a nadie de estos abusos que había sufrido, ni nunca le había dicho a nadie de la situación de embarazo, porque siquiera ella la registraba. Entonces, durante esos 10 meses, 9 meses que estuvo presa, yo creo que hubo una gran labor allí de la psicóloga que la atendía y de quienes la pudimos acompañar de cerca. Un gran proceso de que en primer lugar ella pudiera hablar, contar, decir lo que había vivido, que para las víctimas de abuso y más de tantos años es completamente difícil. Y luego de esto comenzar a reconocerse como un sujeto de derecho, ¿no? A partir que a él lo detienen en la situación en la que ella habló, en su juicio, donde él estaba llamado como testigo y ella lo identificó como la persona que la había abusado, él lo detiene. Luego a ella la absuelven y a partir de allí, con el acompañamiento de toda una comunidad, ¿no? Hay que rescatarlo siempre, no fue... Eli nunca estuvo sola. La causa de Eli se transformó en una causa en la provincia y diría a nivel nacional, porque veníamos del caso de Romina Tejerina, y ella pudo comenzar a verse como un sujeto de derecho. La constitución enquerellante, donde yo fui abogada junto a mi padre de ella, fue, si se quiere, la expresión legal de una cosa que ella venía haciendo en los hechos, ¿no? Y poder acusar a quien la había abusado durante casi 10 años, lo cual no era fácil porque las causas de abuso, si son difíciles de probar en general, si uno denuncia un hecho, imaginémonos hechos reiterados durante casi 9 años, donde la instancia privada es lo que prima, donde no hay testigos y demás, y sin embargo, por todo lo que ella demostró y cómo ella comenzó incluso a hablar en los medios, a contar el horror que había vivido, que muchas veces lo describió y calculo que lo sigue describiendo como torturas, por lo que las marcas que había dejado para ella como mujer, hoy por hoy podemos ver una Eli mujer, con todas sus letras, madre, trabajadora, luchadora por su vida. No olvidemos que él, y esto también creo que lo reflejaron mucho en los medios, apenas salió en libertad, ella se hizo cargo de sus hermanitos más chicos, se los llevó a vivir con ella en Villa Dolores, logró colaborar y ayudar con la familia para que ellos pudieran terminar la escuela y hasta el día de hoy son muy unidos. Bueno, qué edificante, qué interesante escuchar estas palabras de parte de Leticia Celli, la abogada que la acompañó, y ayudó mucho para una difícil condena a alguien que tenía muchas influencias y que era difícil de sentar en el banquillo de los acusados. La historia de Eli Díaz, nosotros desde el comienzo dimos al título de este programa de victimaria a víctima, porque creíamos que era el enfoque, de ninguna manera quisimos alguna vez presentarla de otro modo. Eso fue todo el programa en sus 2 ediciones. Una persona que se ha superado, que ha sido resiliente y que es un ejemplo para muchas mujeres y para la comunidad toda. Mucho tuvo que ver en esto y en estas conclusiones que tratamos de dar siempre al final de nuestros programas, el fallo absolutorio del jurado popular, que a veces, no sé si en aquella época con conciencia de género, pero sí con un poco más de sensibilidad que los jueces técnicos, la absolvió. Si no era por el jurado popular, Eli Díaz hubiera sufrido una condena de prisión perpetua. Y mucho tuvo que ver también la condena al verdadero victimario, a Jorge Benavides. De esta manera hemos presentado nuestro caso. Esperemos que les haya parecido bien el enfoque. Agradecemos a quienes colaboraron con este programa. Muy amables. Gracias. Thank you.